Hola, muy buen día. La semana pasada tuve la oportunidad de compartirte la historia de éxito de Claudia Cedillo. Ella nos platicó cuáles fueron los motivos que la llevaron a tomar la difícil decisión de separarse definitivamente de su pareja de muchos años. También nos platicó lo complicado que fue para ella y para sus hijos, bueno, salir adelante de esta situación. Sin embargo, al día de hoy, afortunadamente, ella ya la considera una historia superada y por eso se ha convertido en una historia de éxito. Sin embargo, su testimonio me hizo reflexionar y preguntarme si es posible que hay algo que podamos nosotros hacer para poder evitarnos este tipo de experiencias tan dolorosas para nosotros y para nuestra familia. ¿Hay algo que podamos hacer para mejorar nuestras relaciones sociales y hacerlas más duraderas? ¿Hay algo que esté en nuestras manos que podamos mejorar para hacerlo? En el video del día de hoy quiero compartir contigo algunas cosas que desde mi experiencia personal, desde mi experiencia también laboral y mi experiencia familiar me han ayudado muchísimo. Si te interesa conocer un poquito más acerca de esto y cuáles son estas competencias que pueden ayudarte muchísimo a mejorar tus relaciones sociales y hacerlas más duraderas, no te vayas, porque además al final del video voy a compartir contigo un tip que al menos en lo personal me ha funcionado muchísimo. En el ámbito laboral, familiar, social, etcétera, es algo que me ha ayudado muchísimo y que yo espero que también a ti te sirva mucho. Así que no te vayas y quédate hasta el final del video para ver este tip tan importante. Mi nombre es Leti Gracida y si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida. Este canal se llama Catarsis y aquí vamos a tener la oportunidad de expresarnos, aprender y ayudar a otros. Así que si te interesa, suscríbete. Te agradezco mucho que estés el día de hoy aquí y comenzamos. Primero, veamos algunos datos estadísticos sobre nuestra realidad actual. Esto es solo una parte del universo que representan las relaciones sociales de una persona. Sin embargo, es una muestra representativa. En México, en el año 2020, 335.563 parejas se unieron en matrimonio. La edad promedio en mujeres fue de 30 años, en hombres 33 años. En ese mismo año 2020, 92.739 parejas se divorciaron. La edad promedio en mujeres 39 años, en hombres 42 años. El 30% de estas parejas que se divorciaron estuvieron casados 20 años o más. En términos generales, en 2020 se llevaron a cabo 28 divorcios por cada 100 matrimonios. Del total de divorcios, es decir, 92.739, el 66.2% fueron divorcios incausados, es decir, solicitados por un integrante. El 32.4% de estos divorcios fueron mutuos, es decir, solicitados por ambos integrantes. De acuerdo al INEGI, las principales causas de estos divorcios fueron adulterio o infidelidad, violencia, incompatibilidad de caracteres, separación o abandono. ¿Qué te parecieron estos datos estadísticos? El 66.2% de los divorcios que se efectuaron en el año 2020 en México fueron divorcios incausados, es decir, en donde uno de sus integrantes solicita la disolución de esa unión. ¿Y por qué lo solicita? Evidentemente porque se trata de alguien que no está feliz, que ya no está a gusto, probablemente ninguno de los dos, pero uno es el que tomó la decisión de solicitar el divorcio. Las causas probables, de acuerdo al INEGI, ya las vimos en la estadística, pero al ser incausado, en donde uno de ellos es el que solicita este divorcio, significa que esa persona ya no es feliz, ya no está satisfecha, ya no se siente a gusto con esa relación. Lo único que desea es estar lejos o estar separado de esa persona.
¿Qué necesitamos hacer para que esto no pase? Para poder establecer relaciones más duraderas. Pues precisamente eso es lo que quiero compartir contigo el día de hoy. Como ya te lo comenté en la introducción al video, se trata de compartir contigo 4 competencias que seguramente te van a ayudar muchísimo a mejorar tus relaciones sociales y a hacerlas más duraderas. Pero antes de pasar a estas 4 competencias, me gustaría comentarte 3 cosas que desde mi punto de vista es indispensable tomar muy en cuenta. La primera de ellas es entender que no somos perfectos. Nadie en esta tierra es perfecto. La segunda, que siempre debes de tener en mente cuando de relaciones sociales, humanas se trata, es gestionar tus expectativas, controlarlas y si te es posible, eliminarlas. Las expectativas que nos creamos de otras personas se generan en nuestra mente. No son reales y a veces son inalcanzables. Y están en mi mente y la otra persona muchas veces ni siquiera las conoce. Entonces, de ser posible, elimina las expectativas que te hacen a ti creer que la otra persona debe ser y actuar como tú crees que debe ser y como tú crees que debe de actuar. Si te es posible, elimínalas o minimízalas lo más que puedas. Y la número 3, hay que ser consciente de los 2 aspectos anteriores. Y ser consciente no significa nada más saberlas. Sí, ya sé que no debo tener expectativas. Sí, ya sé que nadie es perfecto. Y cuando ocurre alguna situación, lo primero que hacemos es caer en eso. Hay que hacerlo consciente para que seas capaz de identificar cuando algo así te esté pasando, cuando estés generando una expectativa de alguien que tú crees que debe ser como tú quieres, que seas capaz de identificarlo y no dejarte llevar por eso. Así que toma en cuenta estas 3 consideraciones que te acabo de decir. Ahora sí, vamos a pasar a estas 4 competencias que probablemente has escuchado ya con anterioridad, que son cosas fundamentales, pero es que verdaderamente funcionan y verdaderamente son muy importantes en el tema de las relaciones interpersonales o de las relaciones humanas. La primera de ellas es el autoestima. El autoestima es cómo te ves a ti mismo, qué valor le das a tus capacidades, a tus potencialidades, cómo te ves tú a ti mismo, ya sea en todas tus habilidades o bien físicamente, cuál es el concepto que tú tienes de ti mismo. ¿Cómo puede afectar una baja autoestima a una relación, por ejemplo, de pareja? Mucho, porque caemos entonces en las inseguridades, en los celos, en el sentimiento de culpabilidad, en el querer tener el control de todo. Cuando trabajamos nuestra autoestima, sabemos que somos capaces de hacer muchas cosas y eso significa no sentirme de ninguna manera menos que nadie más. Tampoco se trata de creernos que somos los mejores en todo, que somos más que los demás, no. La autoestima es el valor que tú tienes, que tú conozcas tus propias capacidades, tus propias potencialidades, de lo que eres capaz, que lo valores, que así lo transmitas hacia las demás personas. Así que podemos trabajar con nuestra autoestima y desarrollarla para evitar caer en ese tipo de problemas. La número 2 es el autocontrol. Es la capacidad de identificar nuestras emociones, gestionarlas, controlarlas para poder expresarnos de manera más adecuada. Si nos dejamos llevar por nuestras emociones como el enojo, la ira, la tristeza y no lo gestionamos de una manera adecuada, podemos caer en situaciones de conflicto con otras personas demasiado rápido, porque con todo mundo estamos explotando, estamos sacando lo que traemos dentro y sin filtro nos dejamos llevar por esa situación. Porque ¿qué pasa si no nos controlamos? Para los que tienen hijos, bueno, en un ambiente familiar lleno de emociones descontroladas, podemos generar hijos temerosos, hijos inseguros y en caso de que haya violencia física, pues hijos violentos también. Así que mucho cuidado, es muy importante
buscar algunas técnicas para poder controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos desbordados. Es también parte clave para poder mejorar nuestras relaciones con otras personas. La número 3 es la comunicación asertiva. Probablemente has escuchado hablar mucho de este término, pero lo voy a enfatizar porque es muy importante comprenderlo para poder aplicarlo. Hay 3 tipos de comunicación que se puede dar entre las personas. Digo, hay muchos más, pero 3 para enfatizar en el tema de la asertividad. Una es la comunicación agresiva. La comunicación agresiva es cuando tú dices lo que piensas sin importar lo que puedas generar en la otra persona. Pero como tú eres franco, como tú eres muy honesto, dices las cosas como van, sin filtro, sin preocuparte por lo que ocurre y por lo que estás generando en la otra persona, o sin importar el conflicto que se pueda generar por haberlo expresado de manera directa, como va. La otra es la comunicación pasiva, que es todo lo opuesto, en donde o no decimos nada o simplemente nos adaptamos. Y lo único que hacemos es confirmar. Sí, está bien, sí, lo que tú digas, sí, lo que tú quieras, sí, hagámoslo como tú dices. Esa es la comunicación pasiva, porque no estoy al pendiente de qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo creo que es lo más conveniente. La comunicación asertiva es poder exponer tus opiniones o tus intereses de manera firme y serena, sin atacar al otro ni generar conflicto. Esa es la comunicación asertiva. Es muy importante buscar el momento para poder comunicarnos con la otra persona. Si pretendemos hacerlo cuando la persona está molesta, cuando está fuera de sus cabales, difícilmente vamos a poder llegar a un acuerdo y podemos entrar en conflicto. Esto es muy común y me tocó mucho verlo en la experiencia que yo tuve durante tantos años en el área de recursos humanos. Se da de manera muy frecuente con respecto a los jefes, a quienes son nuestros jefes, a los supervisores, a los que ocupan cargos importantes, que muchas veces no tenemos la manera adecuada para poder expresar nuestras inquietudes, opiniones, inconformidades de la mejor manera. Y entonces, seguido, son problemas de los trabajadores con los supervisores, porque no encontramos la forma correcta y cuando nos decidimos a hablar, lo hacemos de la forma equivocada y esto no nos lleva pues a nada bueno. Así que en la medida de tus posibilidades, practica y promueve esta comunicación asertiva porque te va a ayudar muchísimo. La número 4 se trata, sí, de una palabra que seguramente también has escuchado, pero que es igual de importante y se llama empatía. ¿Qué significa la empatía? Bueno, la empatía es ponerse en el lugar del otro, ponerse en los zapatos del otro, sin emitir juicios. Pero es que, ¿cómo vamos a poder ser empáticos si no escuchamos atentamente? Una de las cosas más importantes en la empatía es precisamente la capacidad para escuchar al otro de manera atenta. Y no hablo solo de oírlo y que a lo lejos escucha una vocecita hablando, no, hablo de escucharlo atentamente. Para que podamos nosotros conocer la situación en la que está sumergida la otra persona, es importante escuchar. Me parece que la empatía es totalmente lo opuesto a la indiferencia. Si tú eres indiferente ante las situaciones que ocurren con las personas que están a tu alrededor, a los sentimientos que puedan tener las personas que están a tu alrededor, llámese tu esposa, tu hijo, tu amigo, definitivamente hay mucho que trabajar. Para poder mejorar nuestras relaciones es importante ser empáticos. Si eso hiciéramos en las diferentes situaciones en las que vivimos día a día, sobre todo situaciones de conflicto o de problema, tal vez sería mucho más fácil para nosotros poder salir adelante de ellas. Estas 4 competencias no van a ser otra cosa más que hacerte llegar al punto en el que tengas la capacidad de identificar lo que deseas, lo que necesitas, lo que te molesta y expresarlo correctamente, gestionando tus emociones.
Y bueno, pues llegó el momento de este tip que te comentaba en un principio. A mí me ha sido muy funcional. La verdad es que me ha ayudado en muchas circunstancias. Si me preguntas, ¿cuándo fue que empezó en mí esta manera de ver las cosas? ¿Cómo le hice para poder desarrollarla? Es algo que puedes ir comprobando en el día a día cuando lo pones en práctica. Y no es otra cosa más que pensar en positivo. Pensar positivo te abre la mente, además de que te abre un sinnúmero de posibilidades y de alternativas de solución, porque puedes verlas, porque tú mismo te las propones y están al alcance para ti. Pero cuando nos enfocamos en la negatividad y en el pesimismo, realmente todas estas alternativas se centran únicamente en el no. No puedo, no va a funcionar, no va a salir bien, no sé cómo hacerlo, es que no, y todo es mal y nada va a salir bien. Así que, si las 4 competencias que compartí contigo crees que te pueden ayudar a mejorar tus relaciones sociales y hacerlas más duraderas, vas por el buen camino. Si ante lo que dije, ante estas 4 competencias, piensas que aún así tu situación es diferente, tu situación no se va a resolver tan fácil, si piensas que esto no es para ti, bueno, tienes que trabajar en tu lado más positivo. Porque además el positivismo no es ver todo de color de rosa, pero sí te da la pauta para poder ver las alternativas que tienes a tu alcance. Así que seamos más positivos, seamos menos negativos y esto nos va a ayudar a nuestra vida personal, nuestras relaciones. Reitero, no se trata de ver la vida color de rosa. Se trata de no dejar de ver las posibilidades que tenemos a nuestro alcance. Yo espero que esta información te sea de mucha utilidad, que la puedas llevar a la práctica. Inténtalo y déjame tus comentarios o dime qué otras cosas has podido hacer para mejorar tus relaciones sociales y hacerlas más duraderas, qué te ha funcionado. Déjalo en los comentarios. Si te interesa saber más a detalle sobre cada una de estas competencias y cómo podemos irlas desarrollando paso a paso, déjamelo en los comentarios y con gusto podemos preparar mucha información que tenemos para poder ayudar un poquito más a mejorar nuestras relaciones. Me ha dado mucho gusto poder platicar contigo este tema, espero que te sea de gran utilidad. Pues no me queda más que despedirme, agradecerte, no olvides de suscribirte al canal y no olvides, nos estaremos viendo hasta el siguiente video. Muchas gracias. Bye.